Muy buenas tardes, yo soy Juan Carlos Giraldo Valencia, soy el director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, gremio de la prestación mixto. Representamos tanto instituciones hospitalarias públicas como clínicas y hospitales privados, en todos los niveles, en todas las regiones, en todas las especialidades en el país. En primer lugar, señor delegado, debo expresarle que me emociona mucho estar en esta casa. Yo lo antecedí a usted en el ejercicio de ese cargo hace exactamente 24 años. En la administración del doctor José Fernando Castro Caicedo, yo era el defensor delegado para la salud y de ahí salí para la casa en donde estoy, que es la ACHC. Así que hago hago ese comentario porque aprecio mucho y respeto totalmente el papel de la Defensoría del Pueblo como entidad que es Estado y no es gobierno. Es una entidad independiente y que tiene como base de actuación lo que es la magistratura de opinión y la magistratura moral. Así que gracias por esta invitación y quiero decirle pues varias cosas. Espero que me cuenten desde este momento la intervención, no con el saludo porque sí me parece muy justo hacer ese reconocimiento de entrada a la labor que hace la Defensoría. Mire, nosotros tenemos mucha necesidad de hablar y de poder comunicar en estos momentos todo lo que estamos pensando. Por eso agradecemos por la invitación a estar acá con ustedes en este foro. Me habían dicho que habláramos de riesgos y expectativas, o expectativas y temores. Yo creo que es como una mezcla de todo, riesgos, expectativas, temores. Y voy a tratar de usar este tiempo para contarle algunas de esas visiones que tenemos desde el gremio. Arrancando con lo que debería ser la conclusión. Nosotros creemos que el momento de reforma debe ser más que cualquier cosa un ejercicio de justicia. Es decir, necesitamos una reforma que sea justa, que sea adecuada, que sea progresiva. Y eso parte de una base fundamental, y es ¿cuál? Hay que tener un buen diagnóstico. No puede haber un buen ejercicio si usted no parte de un diagnóstico que sea justo. Nosotros, para evitar estas agrias discusiones que se dan en el sistema de salud, sugerimos hacer una técnica muy sencilla que es la doble aceptación. La doble aceptación es acepte que tenemos avances, aceptamos que tenemos avances en el sistema, pero aceptemos que tenemos grandes problemas en el sistema. Y usted, aplicando esa técnica tan sencilla, mire cada uno de los fundamentales del sistema y verá que usted puede encontrar las dos condiciones. Le pongo el ejemplo muy rápido. Arranquemos con la cobertura. ¿Cómo no vamos a aceptar que 99.6% de cobertura es algo muy positivo? Es un gran avance social para este país. Pero ¿cómo no vamos a reconocer que esa cobertura no es cobertura efectiva? Y que cuando usted mira los índices de evaluación de la cobertura a nivel internacional, encuentra que esa cobertura apenas es del 74%. ¿Eso qué significa? Que los temas de acceso, continuidad y coordinación son asignaturas pendientes que se deben resolver con esta reforma. Lo segundo, el gasto. Solo pongo algunos ejemplos. Un gasto del 7.7 como porcentaje del PIB es un gasto mediano, bueno para una región como la nuestra. Pero no nos ganamos nada teniendo centenares de billones de pesos circulando en el sistema de salud si no hay una administración limpia de esos recursos. Si tenemos niveles gigantescos de cartera, en el observatorio nuestro está en 13.8, pero es en un grupo de entidades, en las cifras de la superintendencia en 23, en los estados financieros reportados a la superintendencia, las cuentas por cobrar del sector prestado son más de 41 billones de pesos. Entonces, ahí usted dice, aquí no hay una administración limpia de los recursos. Con los resultados sanitarios pasa lo mismo, usted ve los agregados nacionales y ve curvas decrecientes, pero cuando usted pasa a una segunda página y mira por género, por región, por ingreso, por pobreza, usted encuentra una enfermedad común al sistema de salud y es la desigualdad. Una reforma debe ser para enfrentar eso. Lo mismo pasa con las métricas y ahí me da culpa desde el sector hospitalario, muy concentrados nosotros y los aseguradores en contar cuántas cosas hicimos, cuántos partos, cuántas consultas, cuántos laboratorios. Tenemos que evolucionar a decir cuánto valor le agregamos a la vida de los pacientes. Eso no lo estamos haciendo, el impacto en valor. Y por último, en este ejemplo de la doble aceptación, está el tema de los signos y síntomas poblacionales. Usted puede tener signos que salen en las encuestas, que el tanto por ciento de la población está muy satisfecha con el sistema, pero usted mira las redes sociales y ve el clima en las redes sociales y encuentra que las opiniones son divididas. Y si usted va y busca síntomas,
como los que se miden en el termómetro de la Defensoría del Pueblo con las tutelas, encontramos que tenemos más de 2.425.000 tutelas en los últimos 21 años de observatorio, o que tenemos en el último año 1.247.000 PQRs. Entonces, ¿para dónde lleva esto? En mi primer punto, hay que tener un diagnóstico justo, un diagnóstico que reconozca todas las aristas del problema. Si usted hace bien ese diagnóstico, encontrará que el común denominador es tenemos que luchar contra la desigualdad. Eso no es una enfermedad común, no es una enfermedad de Colombia, es una enfermedad de todos los sistemas de salud del mundo que se tiene que enfrentar con un mejor diseño. ¿Nosotros qué hemos dicho? Nosotros no vamos a presentar un articulado de reforma. Yo veo muchos grupos presentando textos, parágrafos y artículos. Le hemos dicho al gobierno y al país, si lo queremos dejar acá encima, le voy a dejar todos estos documentos como soporte. Tenemos un método para hacer la reforma, un método que arranca con lo siguiente y se denomina ruta lógica hacia una salud progresiva. Con un primer punto, hay que hacer una formulación inteligente. Se volvió eslogan que construir sobre lo construido. Para nosotros eso no es un eslogan, es lo estratégico. Construir sobre lo construido significa aceptar, por ejemplo, que vamos a seguir en aseguramiento, vamos a seguir en público-privado, vamos a seguir en mezcla de impuestos generales e impuestos a la nómina o aportes de la población. Eso es construir sobre lo construido, es decir, aceptar que no arrancamos de cero. Lo segundo, las cosas que funcionan bien, que salen del diagnóstico anterior, hay que fomentarlas. Y las cosas que no funcionan bien o que definitivamente no han funcionado, sobre eso usted debe focalizar las acciones de reforma. Ese es el primer paso. El segundo paso lógico es definamos las fronteras. ¿Cuáles son las fronteras? Miren que este sistema está lleno de binomios, lo público y lo privado, los impuestos y la nómina, bueno. Lo incluido, arranco con estos binomios, todo eso está escrito. Voy a seguir aquí en esta taquigráfica exposición diciéndoles cosas de las fronteras. Tenemos que definir, no podemos seguir con un PBS, un plan de beneficios en salud que tiene una división entre lo incluido y lo excluido y lo que además está por fuera. Tiene que haber una unión, esa frontera se tiene que correr a favor de un plan de beneficios más robusto con más inclusiones. Los impuestos generales y los aportes, pues entendamos que hay una recesión, que hay unos niveles inflacionarios importantes, que el tema de aportes desde la nómina tal vez va a estar muy golpeado y por lo tanto hay que pensar en de dónde vamos a sacar más impuestos generales. Lo preventivo y lo asistencial, yo creo que se ha dicho mucho en los textos que van circulando. En eso también tenemos que tener claridad porque eso toca el modelo, lo mismo que definir si es general o especializado. Todo eso son dosis, como lo decimos los médicos. Depende de la dosificación. Si usted lo dosifica mal, si haya hecho bien el diagnóstico y del antibiótico que toca, pues no va a ser eficaz. Entonces, si es nacional o territorial, hay que tener un enfoque sobre lo que es el racionamiento o la búsqueda del óptimo. Este sistema hasta el momento se ha concentrado en racionar, en decir no, en poner una cantidad de barreras. Hay que llegar al concepto óptimo, ni más de lo que necesita, ni menos de lo que se puede dar. Eso es el punto, y eso en microeconomía queda muy claro. Y también, lo mencionaban ahora, el tema de lo público y lo privado. ¿Cuál es la dosificación? Apenas estoy empezando. Lo están llamando, señor defensor. No sé si puedo tener un espacio más adelante o termino mi intervención. Para no parar, qué pena meterle un poco de desorden a su método, pero de verdad tenemos necesidad de decir estas cosas. El tercer paso grande es el cambio de roles. No vamos a conseguir mejores resultados si todos nosotros seguimos haciendo lo mismo. Arranco con el sector prestador. No podemos seguir pensando que somos el centro del universo, que todas las cuestiones se resuelven con la alta complejidad. Aquí tenemos que entender que el mundo ha cambiado, la pandemia nos mostró. Tenemos que tener un cambio de roles, tenemos que especializar, por supuesto que sí, tenemos que ampliar los ámbitos de actuación, tenemos que utilizar mejor la información, tenemos que pensar en agregar valor, tenemos que tener unos compliance mucho más grandes, tenemos que ser flexibles, disruptivos en las maneras de gerenciar y entender que tenemos que trabajar en red. Hay muchas estrellas hospitalarias, pero no hay una constelación hospitalaria. Ese trabajo en red es fundamental. Pero las EPS también tienen que cambiar. Nosotros hemos propuesto que pasen a ser unos administradores regulados. Tienen unas capacidades desarrolladas. Yo creo que ellos pueden evolucionar. Hay que cambiar la forma de remunerarlos, hay que aceptar que tienen un papel muy importante de articuladores, coordinadores, de logística, de verificación, de auditoría. Ese papel debería evolucionar. No creemos nosotros desde el gremio que simplemente con eliminar un eslabón de la cadena se compongan las cosas. Creemos que la cuestión es dinámica en las funciones y por lo tanto un cambio en el rol se debe hacer.
Termino diciendo que hay que hacer una discusión grande sobre aseguramiento. Yo todavía tengo algunas cosas, se las voy a decir solo los titulares. Ojo, creemos que el aseguramiento se debe mantener, pero no hay que hacer la peligrosa reducción que aseguramiento es igual a EPS. El aseguramiento es la suma de muchos de los factores que he dicho hasta ahora. Hay que hacer que los eslabones funcionen bien. Y hay que hacer cambios en la relación de poder. ¿Basados en qué? En la información, Big Data, inteligencia artificial. Eso ya llegó y nosotros haciendo procesos a mano, en papel y a pie. Hay que hacer una cantidad de cuestiones que nos liberen de estas cargas administrativas y nos ayuden a concentrarnos en nuestra misión institucional, una reconexión cognitiva con lo que hacemos. No puede haber zonas grises, no debe haber integración vertical, no debe haber competencias borrosas. El validador diagnóstico que le traigo es este. Nos preguntan en estas épocas, ¿cuál es el mejor sistema de salud del mundo para copiarlo? No es para copiarlo, pero aquí sí tenemos un gran documento robusto que les entregamos, 94 países evaluados con un índice compuesto de resultados en salud. Ahí usted ve los primeros, ve los últimos, ve a Colombia en la mitad de la tabla, ve qué es lo que nos falta y en qué estamos bien. Ese es un gran aporte que hacemos. Termino con esto, vea, expectativas porque nos decía temores. La lista se la doy rápido. 1. Hay que superar este momento de confusión y convertirlo en un momento de ideación. ¿Cómo se hace? Si tenemos un texto concreto sobre el cual podamos debatir, para no hacer especulaciones. Lo segundo, toda reforma es para mejorar. Si vamos a seguir igual o vamos a empeorar, pues no hagamos reforma. Lo tercero, las funciones claras de los agentes, ya lo mencionaba, ojo, no integración vertical. Un cuarto punto, ADRES, que lo hemos luchado y que se ha conseguido. ADRES hay que cuidarlo como una maestra de información, como un acumulador de riesgos y un mancomunador de recursos económicos. No se le pueden poner funciones para las cuales no tiene capacidad, no debe ser territorial, debe ser una banca sanitaria central. La mezcla público-privada debe continuar, es imprescindible, lo podemos hacer mejor, tiene que haber una administración limpia de los recursos. Hablan mucho de la transición tiene que tener practicidad. ¿Y qué es la practicidad? Venga, no arranquemos de cero, no despreciemos los aprendizajes, no creamos que se pueden sacar competencias con magia de un día para otro y que las dotaciones tampoco son instantáneas. Entonces, entre más aprovechemos lo que tenemos hoy positivo, la transición va a ser más práctica y más fácil. Los temas difíciles, busquémosles medianías, usemos esa palabra. Unos dicen de tercera vía, otros alternativas. A mí me parece que la palabra medianía es exacta en muchos de los temas difíciles. Y como lo mencionaba ahora, hay otras reformas que se nos cruzan. ¿Qué tal la reforma laboral? Esa va a impactar directamente al sector salud. ¿Qué tal la reforma, el Plan Nacional de Desarrollo? Ahí hay mucha oportunidad también para introducir algunos elementos, como el giro directo universal, si no se puede hacer en la reforma, y resolver todos los temas de las megaliquidaciones, las dificultades crónicas y por la inexistencia de un fondo de garantía. Muchas gracias, señor defensor. El tema de un tarifario único es algo que tiene que ser analizado con muchísimo cuidado. Está bien que haya estructuras tarifarias, obvio, pero cuando tiene el apellido único, desde nuestro punto de vista, es una tremenda incorrección. Porque este es un país y es un sistema que, a pesar de esos rezagos, como lo mencionaba ahora alguien, de los manuales de referencia, sobre todo de entidades extintas y de hace 20 años, que es el referente para muchos, ha de alguna manera empezado a reconocer las variabilidades y sus aspectos positivos. Por lo tanto, si vamos a hablar de tarifas, nosotros creemos que si tiene que tener un apellido debería ser piso tarifario, que permitiera sobre ese piso crear una serie de diferenciaciones o ponderaciones por tecnología, por talento humano, por capacidad instalada, por resultados que se consiguen en salud y por adherencia o pertenencia a algunos de los grupos que ya tienen niveles superiores de calidad probada. Por ejemplo, todos los esquemas de acreditación acá adentro y fuera del país. Entonces, ese es un tema de mucho cuidado y sobre todo, digamos que el punto de análisis de un tarifario debe partir de los costos reales de prestación.
de ser capaz de sufragar esos costos y asumir las variaciones que se tienen. Ese es un asunto que es de gran preocupación para nosotros porque se dice rápidamente un tarifario único. No creo que eso sea técnicamente viable para las instituciones como están hoy. El segundo comentario, transición. La transición tiene que tener un capítulo, ya yo creo que muchos lo han mencionado y yo lo dije rápidamente antes, pero quiero hacer un énfasis ahora y es, ¿y qué va a pasar con este nivel de deudas que se tienen hoy? Porque si hay un cambio de rol, por ejemplo, de la EPS y se convierte en un administrador o un articulador o alguna de las denominaciones nuevas que pueda tener o gestor, ¿qué va a pasar con toda esa cartera? Nosotros creemos que en una herramienta como el Plan Nacional de Desarrollo tiene que haber un régimen que podríamos llamarlo como un régimen general de insolvencia o calificarlo de otra manera o una ley de quiebras. Este sector no lo tiene y debe integrar un fondo de garantía, un régimen de insolvencia, una responsabilidad de los grupos empresariales propietarios de las entidades y además un robusto esquema de giro directo universal. Eso lo tiene que tener, o si no la transición va a quedar incompleta y van a quedar muchas entidades asumiendo solas el riesgo financiero que les ha sido trasladado a través de la deuda. Y lo último, tenemos que hablar de talento humano en salud. Y el talento humano en salud, tal vez lo mencionaba Fabián ahora y otras personas, no es solamente hablar de la remuneración y del tema laboral y que se formalicen y se laboralicen, bueno, todas las cuestiones con las que nosotros estamos de acuerdo también, pero se tiene que hablar del número del talento humano y se tiene que hablar de las competencias y eso tiene que ver mucho con un sector que no levanta la mano, que es el sector de la educación. Necesitamos hablar con el sector empleo y con el sector educación. Es un tema que no es solamente de acá y no se resuelve con una reforma al sistema de salud, pero sí puede impactar poderosamente el éxito o fracaso de la reforma, porque imaginarse uno toda esa cantidad de equipos que se van a desplegar, todos esos centros que se van a crear y uno pregunta, ¿y dónde está toda la gente que va a trabajar? En pandemia nos multiplicamos e hicimos muchas cosas, pero era una verdadera emergencia. Esto para un mantenimiento no creo que aguante. Y le dejo el apellido, y tiene mucho que ver con el trabajo de esta entidad. ¿Quién está hablando de burnout? ¿Quién está hablando de fatiga por compasión? ¿Quién está hablando de la salud mental de los trabajadores del sistema de salud? Nadie. ¿Las ARLs dónde está? Esa es una pregunta que estoy haciendo desde hace años, cuando empezamos el tema de pandemia. ¿Y las ARLs qué nos dicen? ¿Qué nos traen? ¿Qué plan nos están proponiendo? Ojo, ese es un tema, el tema laboral que nos toca a nosotros directamente y que por ninguna parte lo estoy viendo yo en los textos de reforma ni en los otros textos. Sí, lo mismo.